Grabando. Ya, señores. Bueno, el título está, Proyecto de Memoria, digamos, en la introducción. Ahí está mi nombre y mi correo. Cualquier cosa está siempre en mi correo, en el cual ustedes me pueden mandar cualquier consulta, saludos, comentarios. ¿Ya? Ay, esto me molesta, que lo veo. Ahí sí. Ya. Lo primero que están observando ustedes, bueno, primero quiero saber si se me escucha. ¿Se me escucha? Que alguien me diga sí, por lo menos. Sí, Ya, perfecto. Ya, gracias, don Washington. Eh, bueno, aquí están observando ustedes primero esta diapositiva, lo que está el contenido de Educando, ¿ya? Está actualizado, voy a repetir algunas cosas, la carta de compromiso, recordar que tienen hasta 2 semanas más para poder entregar la carta de compromiso, en cual consiste en que ustedes ya tienen un tema y un profesor guía, donde la gran mayoría ya lo tenía y un par o dos o tres todavía estaba consultando sobre el tema, así que deberían estar bien avanzados en el tema, así que también les recomiendo que lo traten de hacer lo antes posible este trámite y me lo tienen que mandar a mí, ¿ya? No es necesaria la firma, pero sí el nombre del profesor guía como el título lo más final posible, el cual también puede ir cambiando durante el transcurso de su investigación, ¿ya? Nunca está de más también recalcar que también está el calendario de las clases. Bueno, está disponible la clase 1 y también el video de la clase 1. También está en forma complementaria varios modelos, varias tesis que yo les subí para que ustedes también se vayan guiando y vayan empapándose de qué se trata la tesis, de cómo es un documento de tesis, cuál es lo estricto, cuál es lo exacto, cuál es el formato que debe tener el título, la portada, la contraportada, los agradecimientos, los profesor guía, el profesor informante, eh, la introducción, la hipótesis, el objetivo, etcétera, ¿ya? Es importante que las consulten. Y nunca está de más también, obviamente, pedir o solicitar al profesor guía tesis que a lo mejor sean similares a los temas, porque siempre les va a hacer más fácil el trabajo y la comprensión del trabajo que ustedes debieran hacer, o sí que están haciendo. Así que está disponible, también está el formato general del título, que es un manual de 11 hojas, en el cual te dice más o menos cómo tiene qué cosas tenemos que conservar y mantener de formato en el escrito, de lo cual yo les voy a hablar hoy día, ¿ya? Pero igual está en el material complementario, también está la unidad internacional y otro tipo de manual que también les va a ayudar bastante a cómo escribir, tener el formato del documento de tesis. Aquí lo que están viendo es lo que yo me pude meter ayer a la página bien tarde, ayer en la página de Educando, donde son 34 estudiantes, ¿ya? Del curso, donde, bueno, no voy a dar detalles quién se ha unido, quién no se ha unido nunca, pero lo importante es que se unan y vean las clases, porque si obviamente no ven las clases y no consultan, es muy difícil comprender de qué se trata el curso y de cómo van a ir avanzando a medida que vayan escribiendo la memoria. Ahí está, otro compañero que va a interesar. Profe, Sí, dale nomás, la idea es con que me vaya respecto, interrumpiendo nomás, así que dale nomás. ya, con respecto a eso, del tamaño del curso y todo, quería comentar que yo no estoy inscrito formalmente porque Ah, yo me ya. fui a intercambio y todavía no tengo la convalidación, entonces estoy de oyente nomás, Ya por no, el perfecto. momento. Sí, sí, yo sé que siempre se demoran 1 o 2 semanas posteriores que empieza el curso en las listas definitivas. Por eso también yo no tengo la lista definitiva, así después yo la pido. Pero Claro, aproximadamente ese es el número, es para que tengan una comprensión del número de estudiantes que son, ¿ya? Y claro, y ningún problema, señor, bienvenido. para poder acceder a Educandus, ¿usted Ah, me podría agregar como invitado o de alguna manera para acceder a las clases? ya, voy a tratar de hacerlo. A ver, dime tu nombre para ver si puedo. Ya. Washington Ah, don Washington, ya, no se preocupe. ¿Washington Duarte era? Saldías. Saldías, perdón. Ya. Ahí voy a ver que para poder ingresar, si no te lo mando directamente, o si no, ahí voy a ver que te agreguen lo antes posible también al Educando, ¿ya? Pero lo va a tener Ya, presente. Profe, ok. ¿Sí? lo que pasa es que ayer me llegó un correo suyo con copia a dos compañeras más sobre un tema de tesis y algunas cosas, pero yo no estoy haciendo tesis con usted.
Entonces creo que se confundió y hay otra compañera que está esperando el correo. Ah, puede ser. Bárbara. Sí, Y yo, dale, weón, no sé por qué tenía ya. Por eso dije que es raro, ya. No te preocupes, gracias por sí, avisarme, ¿ya? Es ya, que le tiene uno tanto alumno. Oye, pero respóndeme, dile, profesor, yo no soy su alumna, ¿ya? ya, profe. Ya, gracias. Oye, pero eso que te mandé es lo ideal que, a ver, para contarles, para que todos entiendan, que obviamente los alumnos, yo independiente de mi alumno, si son mis alumnos o no, yo siempre bueno, a mis propios alumnos, yo les siempre hablo de los temas, les designo, bueno, un tema en particular que estoy tratando de llevar a cabo, que está asociado a un proyecto vigente que tengo o tienen los profesores, y le hablamos del tema, hablamos de la hipótesis, y el objetivo, que es lo primero que uno tiene que plantearle a un memorista para que entienda el tema, ¿ya? Y eso yo pues, también agregué a Bárbara, por equivocación mía, la agregué también con mi propia alumna, pero me acaba de aclarar que no es, pero sí al resto, ¿ya? Es importante también que ustedes también transmitan eso, o sea, exijan, profesor, quiero mi tema, oye, ¿cómo es la hipótesis? Profesor, ¿cómo es mi objetivo? Porque si no, ustedes no tienen claro esto, no pueden empezar a trabajar, ¿ya? No solo basta con el título, porque a veces puede ser muy amplio. Ya. Bueno, si bien ya lo dije en la clase pasada, lo voy a recalcar. Hay ciertas reglas para la titulación de la facultad. Yo les dije que los estudiantes tienen que tener un trabajo de investigación asociado, o no necesariamente un trabajo de investigación, pero sí una memoria que puede ser basada en observación, asociado a un profesor del cuerpo académico de la planta, de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿ya? Yo creo que eso quedó claro porque yo le pregunté a varios cuál era su profesor guía, pero habían otros que tenían profesor guía de otras facultades, lo cual también lo pueden hacer, pero siempre tienen que tener un profesor informante de la planta, ¿ya? Es el único requisito, para que después ustedes no tengan ningún problema, ¿ya? Aquí en forma general también le presento la variedad de los profesores de las distintas áreas. Está el profesor Mauricio Lola en fitopatología, el profesor Gustavo Lobos, que trabaja en fisiología, en fisiología cereales, en frutales, el profesor Samuel Ortega, que también trabaja en fisiología, pero principalmente enfocado hacia el consumo hídrico, estrés hídrico, uso de sensores, determinación del estado hídrico de la planta, el profesor Eduardo Fuente, que trabaja con el manejo de plagas, identificación de plagas, control de plagas, en frutales y en especies forestales también. El profesor Felipe Lori, que trabaja a nivel de vinificación y más precisamente en la oxigenación del vino. Y tenemos también al profesor Payán, que trabaja en horticultura, con cultivos, con lechuga, con tomate, melones. El profesor José Antonio Yuri trabaja principalmente en pomacia y cereza. La Gabriela, que también trabaja en el área de la economía, sustentabilidad. El profesor Roberto Roja también trabaja en sustentabilidad, manejo económico sustentable de la agronomía o de los mercados agronómicos. Y el profesor, por ejemplo, entre otros, Ricardo Cabeza, también trabaja en la nutrición y absorción de nutrientes de especies de cultivo y frutales, ¿ya? Entre los que yo menciono aquí como ejemplo, ¿ya? Son distintas áreas que uno puede abarcar durante sus estudios, como también en el área específica en el cual van a desarrollar su memoria de tesis. Siempre doy una primera charla o comentarios sobre las áreas que les pueden ser afines, pero la gran mayoría de ustedes ya tiene un tema, pero igual nunca está de más destacar algunas cosas. Por ejemplo, siempre tienen que buscar ustedes un tema, son recomendaciones, que sea de interés de ustedes. Y eso a veces son temas específicos. Puede ser en frutales, en cereales, en hortalizas, en entomología, fisiología, genética, etcétera. Diversidad de áreas que nosotros tratamos de abarcar de la mejor forma, y ahí tienen que ver ustedes cuál es la que más les interesa. También hay que considerar la aptitud, facilidad al tema. Hay veces que hay temas que a uno se le dan con mayor facilidad a uno que otro, ¿ya? También tienen que considerar eso. También el profesor. O si ustedes tienen un profesor, conocen al profesor, conocen las mañas del profesor, si es enojón, si es feliz, si le gusta trabajar, tiene otros tiempos, ahí tienen que decirle ustedes, y ustedes tienen también que considerarlo en la elección del profesor. También nunca está de más el pensamiento, si ustedes van a trabajar, quieren trabajar de inmediato, por lo tanto tienen que hacer una memoria
entre comillas, lo más corto posible, acorde a los tiempos disponibles de ustedes también, ¿ya? O también si están planteando si les gustaría seguir estudiando, hacer un posgrado, eso también uno lo tiene que considerar a veces en el estudio que está, se va a dedicar. Y también tiene que, si es que no es lo más importante, el tiempo de dedicación. O sea, todos quieren hacer una tesis corta, todos quieren hacer en lo menos tiempo posible, pero eso está de acuerdo también con el tiempo que uno le dedique. O sea, si uno le dedica 1 hora a la semana, es muy poco lo que se puede avanzar, ¿ya? Y eso quiero que lo tengan todos claros y se pongan la mano en el corazón, que eso tiene que ser, o sea, tiene que haber una dedicación para que uno tenga un avance. Independiente que la ayuda que le pueda el profesor o el equipo de trabajo, siempre tiene que ir de la mano o el trabajo tiene que ir avanzando de acuerdo con el estudiante. Y el tiempo que le dedique el estudiante. Y la constancia que tenga el estudiante. Ya, vamos a poner en el papel que ustedes ya han cumplido con la memoria de tesis. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos? Ya, el profesor me dijo, ya terminé la tesis, ahora ¿qué tengo que hacer para presentar mi tesis? Bueno, los requisitos son, tener la aprobación. Hay que tener la aprobación del profesor guía y la del profesor informante. Después hay que hacer una autorización firmada por los profesores, que es un formulario de la dirección de escuela en el cual tú solicitas un horario para presentar tu memoria de tesis. Después se realiza un sorteo y se te designa el ministro de fe. Y después finalmente se entrega una copia del escrito a la secretaria de la escuela, a la Mari, a la cual ella después tiene que distribuir esas copias o esas memorias a los profesores de la comisión. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las fechas desde cuándo hasta cuándo van? O sea, ¿desde cuándo uno puede defender hasta cuándo? O sea, mira, las fechas generalmente son siempre a finales de los semestres, pero es algo que tú tienes que, no es que esté fijo, son más o menos abiertas, pero tiene que ver de acuerdo a cómo viene tu semestre previo. Es que si tú terminaste el semestre previo, tú después puedes pedir una prórroga para presentar la tesis si no alcanzaste en el semestre que tú terminaste, o se extiende el semestre. Y ahí lo tiene que ver cada uno de acuerdo a los tiempos que tenga en el desarrollo de la tesis como para su presentación, ¿ya? Ahí tiene que ver uno, pues lo ideal es que uno no pueda ocupar el uso de semestre excepción, que cuando a ti no te queda más tiempo, pero te queda la tesis, puedes tomar eso y no se paga, ¿ya? Tú tienes esa opción, pero es un único semestre que tú puedes optar por eso. Pero generalmente Ya, profe, son finalmente a final de año cuando empiezan o a final del semestre. Así que son alumnos que ya han terminado todos los cursos y les queda solamente la tesis. Pero no es algo que esté restringido a tal fecha o no, pero sí son generalmente al final del semestre o a los que quedaron rezagados del semestre anterior, siempre son al principio del semestre. Se hace una extensión donde ellos tienen que hacer una prórroga, donde hay un requisito donde ustedes señalan por qué se atrasaron y ponen las fechas que están colocando, justificadamente junto con el profesor guía. Pero generalmente siempre llegan en diciembre, final de diciembre, los que están más avanzados, para presentarlas generalmente en enero o a finales de enero. Pero eso significa tener un trabajo escrito, avanzado y tener resultados analizados, lo cual no es algo fácil. Escribir en forma científica, detallada, sin errores, necesita bastante revisión y maduración, ¿ya? Eso significa muchas veces lectura y revisiones constantes del alumno junto con el profesor guía. Ya. Bueno, para la exposición, cuando les toque a ustedes, esto es algo que les estoy adelantando, para la exposición final de su tesis, realmente son 20 minutos de una presentación, un PowerPoint, donde ustedes tienen que entregar siempre el título del profesor, una introducción, siempre está con la hipótesis, que es muy importante, los objetivos, la metodología, y después los resultados que ustedes obtuvieron, una discusión y la conclusión que ustedes obtuvieron de acuerdo a la hipótesis que plantearon y, y los resultados que obtuvieron bajo la metodología que ustedes obtuvieron. Después de la exposición que hacen ustedes,
se hace una ronda de preguntas en la comisión, donde está el profesor guía, el profesor informante y también el ministro de fe. Se le hace una ronda de preguntas, aproximadamente 15 minutos de cada profesor aproximadamente, y después de la ronda de preguntas, si es que nadie quiere preguntar, se hace una evaluación, ¿ya? Donde el alumno se retira. Y después obviamente se le da la nota y si tiene la aprobación o no de su memoria. Por eso al terminar de este curso lo que les hago es hacer una presentación de su proyecto de memoria para que de a poco también vayan practicando la presentación, ¿ya? Siempre a mis tesistas particularmente les digo que tienen que practicar, hablar, hacer la presentación, por lo menos a otra gente o a ellos solos, pero hay que practicarla, ¿ya? No esperen que les salga fluida si lo hacen solamente durante la presentación de la tesis, ¿ya? Eso les va a salir mucho mejor si la practican. Y también junto con el profesor les va dando algunos consejos. Ya, para el éxito en el desarrollo, el tesista, ¿qué tiene que considerar? Obviamente tener una actitud, ser proactivo, adelantarse, ¿ya? Ser catete, preguntar, consultar, avanzar lo máximo posible dentro de las posibilidades y de su conocimiento, ¿ya? Perseverancia, eso, ser constante. El trabajo de tesis necesita ser uno constante, no saca nada uno avanzar un mes, después lo deja botado. A veces suele suceder que tienen los resultados, pero, perdón, hacen toda la metodología, obtienen resultados, pero después pueden pasar meses que no hacen nada. Y ahí es cuando les falta la constancia, porque se pierden. ¿Ah? A lo mejor tenía muy clara la metodología, pero después se les olvida, después tienen los resultados, y les cuesta conectarse a la tesis. ¿Ya? Así que siempre les trato de, a medida que vayan teniendo resultados, de ir analizándolo y ir conversando con el profesor para que así cada uno va teniendo una mejor maduración de lo que está obteniendo. Suerte nunca está de más porque también a veces los experimentos tienen que salir, a veces salen a la primera, a veces no. Hay que insistir, hay protocolos, hay procedimientos que a veces hay que trabajar un poquito más para que también les resulte. Así que nunca está de más la suerte. ¿Ya? Y una vez que tengamos toda esa perseverancia, actitud, y si es que también tenemos suerte, lo cual no invalida lo otro, vamos a pasar lo que es la memoria y van a tener éxito. ¿Cuál es el rol del profesor que ustedes deberán tener claro y exigir a sus profesores? ¿Ya? Uno, proporcionar las instalaciones. Usted no tiene nada que proporcionar, solamente su presencia física y su mente y sus dedos para trabajar y para escribir. ¿Ya? Nada más. Todo el resto tiene que cumplir por parte del profesor o del equipo del profesor. Proporcionar las instalaciones, los equipos, los reactivos, los equipamiento mayor, equipamiento menor, todo, ¿ya? El conocimiento que tiene que ir entregando el profesor. Obviamente tiene que ir de la mano de un financiamiento. Es muy difícil proporcionar todo lo que uno les pueda dar si no hay financiamiento. Por lo tanto, siempre los profesores tenemos que estar compitiendo y buscando financiamiento, lo cual en la gran mayoría lo tenemos, ¿ya? Tanto hay financiamiento público como privado, y también de servicio. Apoyar al estudiante, enseñar las técnicas, la metodología, siempre, obviamente los profesores tenemos un equipo de trabajo, lo cual nos ayuda bastante a abordar estos temas. Ayudará a mejorar las habilidades y generar destrezas de redacción, análisis y lectura crítica. Eso lo vamos a ir tratando de trabajar, bueno, el profesor guía, pero también conmigo cuando tengamos las reuniones individuales, personalizadas de cada uno, donde vamos a ir tratando de ver los avances que ustedes vayan logrando, ¿ya? Independientemente también cuando los revise las tareas, la idea es que yo les vaya ayudando en la destreza de cómo se vaya escribiendo, qué cosas se están equivocando o qué cosas están bien para ir afianzando y estimularlo. Reforzar la actitud de un profesional. Quiere decir que usted va a ser ingeniero agrónomo, también hay que reforzar las habilidades blandas, el comportamiento, cómo nos comportamos con la demás gente, nuestra actitud es blanda, somos simpáticos, somos empáticos, hay que ser generoso, hay que tener paciencia, hay varias cosas que uno tiene que ir desarrollando, tanto en la vida profesional como también estudiante. Ayudar cuando se necesite, cuando se pueda, ser colaborativo, etcétera. Nos va a ayudar bastante en el desarrollo de su memoria, como también después en la vida profesional.
Bueno, la memoria de título es un documento escrito en el cual se plantea una hipótesis. La hipótesis va a ser un supuesto, que este es un supuesto que en cual ustedes se van a basar en estudios previos o en una observación que se realizó, la cual va a ser aceptada o rechazada en virtud de los resultados obtenidos que siguieron una metodología científica que ustedes han planteado, en virtud de lo que ustedes pudieron realizar. Y aquí esto no se olviden, estimados, la escritura es en tercera persona, ¿ya? Yo no escribo yo realicé, yo trabajé, ¿ya? Sino se realizó, se trabajó, se documentó, se evaluó, se analizó en tercera persona, ¿ya? El estudiante debe lograr, bueno, me escucha, voy a cerrar un poquito mi cámara, porque total ya me vieron que me molesta un poquito, ¿ya? Así que la voy a cerrar. Así que ahí me están viendo cómo soy, estoy con mi polerón y con vestido y nada, así que les voy a hacer, si cualquier cosa uno quiere verme, me lo dice, ¿ya? Sé que ahí se me acomodan las cámaras. Ahí sí. Ahí se me perdió lo que estaba compartiendo. Espérense. Compartir. Siempre se me cambia. Espérense. Ahí. ¿Están viendo en la diapositiva memoria y título o están viendo? Profe, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, sí, se Ah, ve. ya. Dice memoria y título, ¿es un documento escrito eso? Sí. Ah, ya, perfecto, que a mí no se me ve raro. Ya, perfecto. Ya. Estaba hablando de la hipótesis. Es algo vital en el trabajo de cada uno y espero que cada uno tenga su hipótesis. De hecho, les pregunto yo ahora, para hacerlo un poquito más coloquial. ¿Tienen hipótesis? ¿Tienen clara la hipótesis? ¿O tienen una idea de la hipótesis? Cualquiera que hable por último diga sí, no, lo voy a abordar, no lo tengo claro. Los quiero escuchar. No tengan miedo, señores, hablen nomás y yo no muerdo, no castigo, no hago nada. Así que solamente les estoy tratando de estimular nomás. Aún no. Cuénteme. No, profe, aún no. Aún no, pero tiene el tema, ¿no es cierto, Felipe? Sí, profe. Ya. Hace Entonces, poco- lo primero que tiene que hablar con el profesor, si no lo atiende, me dice a mí, igual que al resto, me dice a mí, y vamos los dos, o vamos todos a hablar con los profesores para que les dé ya la hipótesis, ¿ya? Porque es importante, ¿ya? Para ir avanzando con el escrito, ¿ya? Ir avanzando con la introducción. La primera tarea es la más fácil, ¿ya? Pero no se puede avanzar si tú no tienes una hipótesis y un objetivo, ¿ya? Así que tratemos de tener una hipótesis, ¿ya? Y la hipótesis es un supuesto de la investigación, un supuesto que nosotros vamos a postular, que la vamos a tratar de cumplir, ¿ya? La cual nos conduce a toda nuestra investigación. Ah, ya, está en tercera persona. El estudiante debe lograr una capacidad para comunicar en un lenguaje siempre claro y preciso. Esto cuesta, porque a medida que uno vaya depurando, vaya limpiando el escrito, vamos a ir logrando esto. Lo cual no quiere decir que ustedes también lo pueden lograr directamente a medida que vayan escribiendo, ¿ya? Pero sí, muchas veces durante la revisión se va a ir limpiando la escritura y se va dejando más exacto y más precisa el documento, ¿ya? Por eso necesita varias revisiones. Los antecedentes del trabajo, la metodología de resultados, como así de diseñar, estructurar y organizar aspectos que considera importantes en la conformación de la memoria, como la experimentación, son necesarios para que el lenguaje sea claro y preciso. Acá lo que yo le estaba adelantando, ¿cuál es el formato? Hay un formato en el cual yo también le subí, porque ustedes lo pueden consultar, ¿ya? Es un documento es un documento de 11 páginas, el cual ustedes tienen que revisar en forma con tiempo para ver los aspectos que hay que abordar durante la memoria, ¿ya? Yo les voy a mostrar cuáles son los grandes aspectos que hay que conservar, ¿ya? En cuanto al formato. Pues le dije, son 11 páginas en cual detalla cuáles son los componentes que tienen que estar constituidos la memoria de título, ¿ya? La calidad del proyecto de memoria es responsabilidad plena del estudiante. Obviamente también es responsabilidad del profesor del apoyo que le da,
Pues finalmente siempre la cara visible va a ser el estudiante es el que se evalúa. Pero también es la responsabilidad del profesor que lo está guiando o que lo está apoyando. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se escribe el documento? Se ocupan dos letras, señores. Se ocupa Arial 10 o Times New Roman 12. Pero no se ocupa, y escúchenme bien, no se escucha una combinación de letras. No se ocupa cualquier letra. Se ocupan, estos dos tipos de letras y en esos dos tamaños. Arial 10 y Times New Roman 12. Son las únicas letras que se ocupan. No se ocupa otra en el documento. Bueno, esta es la parte fome, pero son requisitos que uno tiene que cumplir. Son los márgenes que hay en la parte superior, inferior, izquierdo y derecho. Generalmente el margen izquierdo, que es de 4, se dejaba porque antes se dejaba empastar la tesis, pero hoy en día es todo documento digital. Por lo tanto, esta ya no se cumple esos 4 centímetros, sino pueden ser 2 centímetros o 3, ¿ya? Pero nunca está de más, si ustedes lo quieren seguir conservando, lo conservan, ¿ya? Pero sí tenemos que conservar el resto de los márgenes para que sea un documento ordenado y no tengamos problemas después cuando vamos insertando las páginas. Eso. Ahora lo que quería, más que mostrarles cosas, les quiero mostrar una tesis, para que vayamos viendo estos aspectos, para que sea mucho más didáctico, mucho más informativo. Déjenme buscar la tesis que tenía listo. Y una actual. Yo le subí varias tesis mías también para que se vayan guiando. Déjenme buscar estos cursos. Alumnos tesistas. Pregrado. Vamos a poner de 2020, ya. Vamos a elegir primero a Jan Valenzuela, ya que terminó. Vamos a ver estadística, tesis. ¿Dónde está? Aquí está. Tesis final. Ya, ahora voy a compartir la tesis para que vean y les voy a ir hablando de algunas cosas generales, ya, para que tengan en consideración. Siempre les recomiendo tener un cuaderno y un lápiz al lado, independientemente que estemos grabando la clase, ¿ya? ¿Dónde está mi...? Ahí está. Bueno, aquí te están observando cómo es una tesis, cómo debiera verse una tesis. Vamos, yo les recuerdo que subí varios modelos para que ustedes vayan guiándose, ¿ya? Acá hay una tesis, ¿ya? Va con su escudo, con la universidad, la facultad y la escuela, y va un título. Todos lo ven, ¿no es cierto? Profe. Ya, Sí. perfecto. Sí se ve. Ya. Esta es la formalidad, ¿ya? Tienen su título, después viene la memoria, algo que tiene que ir, que es la memoria de título, y el nombre completo del estudiante, y después obviamente la ciudad y el país y la fecha, ¿ya? Esa es la primera y la portada. Y todos los documentos la tienen que tener. Y lo ideal es que cuando ustedes empiecen a trabajar ya desde la introducción o desde que ustedes abran su primer documento, es lo primero que tiene que tener. ¿Ya? Esto, sí o sí. Después viene una contraportada que no es necesaria para el caso de usted, pero sí para el trabajo final, que sí, perdón, para la tesis final sí corresponde, que una contraportada. Bueno, como título, bueno, son ligados, les estoy mostrando un ejemplo, obviamente ligado a mi tema, ¿ya? Pero hay varios temas que son de otras áreas que yo los subí a Educando, para que después no me critiquen, el profesor le entrega puros ejemplos de su área, lo cual he tratado de mejorar mostrando otras tesis y otros ejemplos, ¿ya? Pero esto lo he tratado de hacer un poquito más didáctico. Bueno, aquí está la contraportada, se repite esto y hay una formalidad que es presentada para presentar a la Universidad de Talca como parte de los requisitos para optar el título de ingeniero agrónomo. ¿Ya? Después viene esto, que es la tercera página y es donde tiene que ir la aprobación de los profesores. Esto es, en este caso voy yo porque soy el profesor guía y un profesor informante en el caso del profesor Mauricio Lola. Y va con la fecha de presentación estimada y el día, ¿ya? El 22 de enero en este caso de esta tesis en particular. Después vienen los agradecimientos, que ustedes quieren agradecerle a quien quiera que estimen conveniente, ¿ah? Pero vean, todo está ordenadito, todo tienen, si se fijan, todo tiene una sangría de 0,5 centímetros, que todo el documento, todos los párrafos del documento tienen que tener una sangría, y esto es una sangría.
¿ya? Gente que, de hecho, yo les pregunto, ¿cuántos saben ocupar el Word? ¿Cuántos saben ocupar el control de cambio? Yo les pregunto, ¿saben ocupar el control de cambio la gran mayoría? ¿O saben lo que es el control de cambio? No, profe. No, profe. Ya. Bueno, el control de cambio es un mecanismo, también se lo voy a aprovechar de mostrar al tiro, ¿ya? En virtud de la misma tesis. Voy a mostrar el Word. Ya, el control de cambio es una herramienta que tiene el Word, el documento Word, donde uno va cambiando, modificando el documento y toda la modificación que se le va haciendo se le va informando al estudiante o se va informando en el documento. Por ejemplo, déjenme sacar esto que me molesta. Ya. Hoy supongo que no hay más estudiantes esperando. Ah, no, ya. Por ejemplo, ¿están viendo el, no. ¿Están viendo el documento Word o no? ¿O están viendo lo que es formato? Se ve la pantalla en blanco, profe. Ya, déjame, voy a compartirla. Así tengo que compartir mi documento Word. Compartir. Está mi Word. Aquí está. Ya, señores. Ahí lo están viendo. Este es el mismo documento que están viendo, pero el Word. ¿Ya? Donde aquí está viendo, bueno, está viendo lo mismo. ¿Ya? Pero lo que es importante y el control de cambio, ustedes están viendo acá mi Word, ¿no es cierto? No sé si tendrán el mismo, pero uno tiene que ir a la opción de revisar. ¿Lo están viendo? Ya. Sí, Y en profe. revisar, acá sale una serie de cosas que son comentarios y varias cosas que no están activadas. Eliminar, resolver anterior, pero acá se dice algo, control de cambio, y dice activado. Cuando está activado es porque yo voy a empezar a ocuparlo y te va a indicar todos los comentarios o cambios que yo voy haciendo al documento, y lo importante es que ustedes sepan que esos cambios ustedes finalmente los tienen que aceptar, en la gran mayoría los van a aceptar, o rechazar de acuerdo si ustedes no están de acuerdo. Pero generalmente las modificaciones que uno va haciendo son para mejores, ¿ya? Por lo tanto, no deberían rechazarlo, a menos que sea algo eventualmente que uno se haya equivocado o realmente ustedes tengan la razón, lo cual también puede ser, ¿ya? Ya, ahí lo tengo activado y voy a poner a hacerme, ya. Por ejemplo, estaba hablando de la sangría. La sangría se tiene que cumplir, y eso ¿cómo se pone? Ustedes esto ven la regleta. ¿Ven esto? ¿Ven esta parte que salen unos números? Esto se llama regleta y en el documento lo tienen que tener activado. ¿Ya? Si no lo tienen activado, es muy simple. Se pone en vista. Ahí está en vista y ahí ven, miren. Regla. Si no la tengo, ahí no está. Pero si la activamos, ahí va a estar. Y ahí me está mostrando los márgenes del documento. También me está mostrando la sangría que tiene el párrafo. Y eso es lo que les quiero mostrar por si no lo saben hacer. Ustedes pueden agarrar el párrafo, supongamos que el párrafo está así tal cual. ¿Ya? Pero se lo voy a mostrar para enseñarles. Supongamos que así está el documento y me llega a mí. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a corregir. Me estoy dando cuenta. Activado. Perfecto. Y me estoy dando cuenta que no tiene la sangría correcta que tiene en un documento, que es de 0,5. Por lo tanto, yo agarro acá la parte superior y se corre. ¿Ven? Y ustedes pueden agarrar todos los párrafos si quieren en un mismo momento y lo corren juntos. Y ahí queda 0,5. Todos. La idea es que no pueden agarrar todo el documento completo porque se le empieza a modificar también los títulos. Por eso tienen que ir agarrando por párrafos, si es que no lo van dejando al tiro. Pero desde 0,5. También lo otro importante, ¿ven? Aquí aparecen, dice Reviewer, ¿se dan cuenta? Eso es el control de cambio. Ahí lo que está diciendo que, el que te está revisando corrió la sangría en la primera línea. Y eso es lo que estaba mostrando. Ustedes cuando reciban este documento, lo único que tienen que hacer cuando reciban estas cosas es ir aceptando. ¿Ya? Porque si ustedes van aceptando, el documento va a quedar listo. Espérense. ¿Ya? Y les va a ir avisando todo lo que... Yo a veces, por ejemplo, les puedo poner también documentos. Lo otro importante, bueno, está la sangría, el espaciado, siempre, el espaciado del todo documento, si es que no lo saben hacer, es de 1,5. ¿Y eso cómo se ve?
se ve o nos vamos directamente a formato o lo vemos acá, en esta opción, en inicio, acá tiene esta, que te entrega el interlineado. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, bien. Y todo el documento tiene que tener un interlineado de 1,5. Por lo tanto, supongamos que tuviera todo así. Sin interlineado, ¿ya? Que es probable que a veces lleguen. Tienen que llegar todo con un interlineado de 1,5 y eso es bien simple. Se agarra acá el documento y se pone 1,5. Ustedes pueden agarrar todo el documento y aplicarlo el 1,5 a todo el documento cuando ustedes quieran. Lo importante es que cuando lo manden, tiene que tener todo el formato, que es decir, interlineado de 1,5, una sangría de 0,5 centímetros, como les indiqué, colocando la regleta. Si no la tienen, que la tienen que activar en vista para activar la regleta. ¿Ya? Lo otro importante es que entre todos los párrafos, fíjense, entre todos los párrafos aparece esta llavecita, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Que hay unas llavecitas y voy a colocar más grande. Miren, y ahí. Perdón, ¿qué hice? Ahí sí, ya. Voy a colocarlo más grande porque yo soy Piti y ustedes también deben ser Piti. ¿Se dan cuenta que viene un puntito celeste acá? Entre cada palabra, ¿se dan cuenta? Sí, profe. Ya. Esos puntitos es lo que a ti te permite ver, observar el espacio que tiene en cada palabra. Y todo el documento y toda palabra tiene que tener una separación de un puntito. Y ahí está el documento bien. A veces uno se da cuenta y tiene más espacio y no se da cuenta. Pero para darse cuenta tienes que tener activado las comillas, que son estas. Mira, estas comillas tú las activas acá. Acá hay una llavecita, ¿la ven? Lo que estoy mostrando, miren, las voy a sacar. Si ustedes no la activan, no se van a dar cuenta del espaciado. Yo, como ya trabajo tanto tiempo, realizo tantos tesis, yo me doy cuenta sin eso de los espacios que hay, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, y como todos, siempre es necesario tener activado esto, para que ustedes vayan dando cuenta de cuál es el espaciado del documento, ¿ya? Y es importante tener que entre los párrafos hay un enter, un enter de espacio, ¿ya? Entre este hay un enter. ¿Ven? Entre todos los párrafos tiene que haber un enter. Lo otro importante y que les voy a tratar de también de enseñar, aprovechar ahora, independiente que se lo enseñe después en el trabajo individual, es que todos los capítulos, todos aspectos que ustedes avanzan, por ejemplo, agradecimiento, después que viene, en este caso viene resumen, ¿ya? Y algo que tienen que tener ustedes es la separación de las distintas secciones o capítulos o aspectos que están abordando en la tesis. Por ejemplo, agradecimiento tiene que estar separado de resumen. Y para que el documento, por ejemplo, si yo sigo, es muy común que yo vaya siguiendo escribiendo, ¿ya? Vaya escribiendo, 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 y la idea es que lo que viene acá abajo no se te corra o no se suba, si yo voy agregando o borrando cosas previas. ¿Y cómo se hace eso? Con salto de página. Salto página, usted tiene que tener todas las secciones, todos los capítulos de tesis separados con salto página. Y algo muy simple, y aquí lo voy a mostrar. Miren, lo más común que ustedes tengan esto, miren. Estas cosas, por ejemplo, ¿ya? A veces ustedes van borrando, y si bien ustedes tenían separado en una nueva página el resumen, si ustedes borran cosas, se les va a ir para arriba. Pero para que no tengamos ese problema, todos los aspectos importantes, como son el resumen, título, portada, contraportada, agradecimientos, metodología, revisión bibliográfica, introducción, resultado, discusión, conclusión, literatura citada, tienen que estar separados con un salto de página. ¿Y eso cómo se hace? Ustedes agarran su teclado y ponen Control Enter en la parte superior. Control Enter. Yo lo voy a hacer, miren. Y ahí me generó un salto de página. ¿Qué quiere decir? Que lo que sigue está en una nueva página y no se va a modificar independiente que lo que yo haga todo arriba. Arriba puedo agregar 200 páginas si quiero. Puedo borrar 200 páginas, pero esto no se va a mover. Y esa es la idea, que todos los capítulos de la tesis tienen que tener, lo tiene que ser presidido por un salto de página en la página previa. ¿Se entendió? La verdad que tienen que practicarlo, ¿ya?
Obviamente yo los voy a tratar de ayudar, pero básicamente esto es lo que es control de cambio. Estas son cosas básicas que tenemos que tener en nuestro documento. Y si no las sabían, las tenemos que ir de ahora, desde ya ir incorporando. Acuérdense, las comillas te va a permitir ver todo lo del documento, como el salto de página, el espaciado entre las palabras, el espaciado entre párrafos y entre las frases. ¿Ya? Ahora hay que tener un interlineado de 1,5. Y así como viene el documento, ¿ya? Viene el resumen, donde tiene que ir, el resumen en general tiene que abordar una pequeña frase de lo que se está haciendo y después ir directo a lo que se está haciendo, a lo que se hizo como metodología y después los resultados. Algo muy deficiente que me ha tocado revisar son los resúmenes, aunque ustedes no los crean. Muchas veces escriben bastante los resúmenes, pero lo que menos dicen son los resultados. Y es importante decir los resultados que obtuvieron, o los resultados principales que obtuvieron. ¿Ya? Siempre se termina con una frase en virtud del resultado. Por ejemplo, acá dice, independientemente de lo que diga antes, dice, los fungicidas con formulación en pasta mostraron lesiones necróticas significativamente menores en longitud, logrando efectividad sobre el 70% en comparación con aquellas protegidas con fungicidas con formulación líquida. Esa es la conclusión. Es uno de los principales resultados que se obtuvieron en virtud del estudio que les estoy presentando, ¿ya? Pero siempre es importante terminar con los resultados principales que se obtuvieron. En el formato, obviamente tienen palabras claves que van a ir de acuerdo al resumen. Para lo que es del curso no nos corresponde, pero sí para el documento final, ¿ya? Acuérdense que no solamente le estoy tratando de enseñar cuál es el documento que tenemos que tener para el curso de Proyecto Memoria, ¿ya? Que va a ser la portada, después la introducción, después la revisión bibliográfica o estado del arte, después material y método, y después literatura citada, ¿ya? Sino también el documento completo que usted tiene que ir conformando después junto con memoria de título, y después tener su documento completo cuando presenten la tesis. ¿Ya? Eso lo estoy tratando de adelantar, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, díganme nomás y vamos parando. Si están muy cansados, tomamos 5 minutos de recreo. ¿Cómo vamos, estudiantes? Díganme. Si están muy aburridos, díganme para hacerme más dinámico. Pero yo sé que esto es tedioso, pero hay que, es la clase que uno tiene que tomar atención, ¿ya? No es tan entretenido, pero son aspectos importantes que ustedes tienen que abordar y tener en consideración, ¿ya? Siempre tiene que estar el índice. Y en toda tarea tiene que ir el índice. ¿Ya? Cuando usted entrega la introducción, tiene que estar incorporado el índice. ¿Ya? Donde yo tengo que ver qué es lo que viene, dónde está la hipótesis, dónde está el objetivo general. ¿Ya? El índice. Y acá ustedes pueden ver cómo se ve el índice de una tesis. ¿Ya? Donde tiene que ir el capítulo principal y sus subcapítulos. En este caso, la introducción, lo más importante son la hipótesis, el objetivo general y el objetivo específico si se presentase. Después viene la revisión bibliográfica, cuáles son los contenidos principales que están atingentes al tema que están planteando, tienen que ser. Y después viene material y método, resultado, discusión, conclusión y bibliografía. Esto es lo que tiene que considerar una tesis final. ¿Ya? ¿Ya? Después, en el documento final tiene que ir un índice de cuadros, si es que tienen cuadros, si tienen figuras tiene que ir de la misma forma, todo ordenado, todo con una numeración que va de acuerdo siempre, y nunca se olviden, la primera numeración va de acuerdo al capítulo donde se ubique el cuadro o figura. La primera numeración. Después, el número que le sigue indica el número correlativo según el orden que ustedes tengan dentro del capítulo. Esto te está indicando que este cuadro está en el capítulo 2, pero es el primer cuadro dentro de ese capítulo. Y así va a ir sucesivamente. Este es el primer cuadro, pero del capítulo 3, que son material y métodos, por ejemplo. Y así, ese es el orden que tienen que tener ustedes después en el documento, a medida que vayan agregando cuadros o figuras, tanto en la revisión bibliográfica como en la metodología, como ustedes mejor estimen. También va un índice de figuras que se ordena de la misma forma, del mismo formato, ¿ya? Donde va a ir el capítulo y después el orden relativo de la figura o cuadro dentro del capítulo.
y se reinicia esa numeración a medida que se pasa a un nuevo capítulo. Después, aquí está la introducción, señores. Y así se empieza. Siempre también con un salto de página. ¿Ven? Acá hay un salto de página. Y yo, cualquier cosa que haga acá arriba, por ejemplo, miren, hago esto. Por ejemplo, me voy a saltar, voy a hacer un enter. En otra página, por ejemplo. Miren, aquí tengo otra página, estoy escribiendo, inserto, figura, todo eso. Pero lo importante es que lo que viene acá no se modifica, ¿se dan cuenta? Y esa es la gracia de tener todo en un salto página. Por eso es importante, desde un principio ustedes se plantean introducción y hacen salto página y después van agregando cosas, ¿ya? Y no se va a ir modificando eso, ¿ya? Por eso es la importancia del salto de página. Bueno, acá tenemos lo que es la introducción y es lo más importante y lo que vamos a abordar hoy día, ¿ya? La introducción es algo en general. Usted tiene que entregar una idea general, primero una visión general del problema en cual van ustedes a plantear. Generalmente siempre se da un parrafito, 2 parrafitos de lo que se trata, cuál es el cultivo de estudio, cuál es la importancia del cultivo, y de ahí, después de esa importancia que ustedes tratan de destacar, de alguna forma, se agrega el problema puntual que ustedes quieren abordar, o cuál es la actualidad del conocimiento de lo que ustedes quieren abordar como problema. Por ejemplo, voy a hablar acá. Por ejemplo, acá está hablando que, bueno, este es un trabajo que se trata sobre la protección de heridas de poda en nogales contra un hongo particular con fungicida. De eso se trata, ¿ya? Pero en la introducción, ¿con qué empieza? Dice, por ejemplo, en los últimos años la agricultura, especialmente la fruticultura, se ha visto fuertemente influenciada por los cambios en los gustos y preferencias de los que los consumidores a nivel mundial han experimentado y exigido. Es por esta razón que en la actualidad la demanda por vegetal y calidad y frutas de calidad ha irrumpido fuertemente en el mercado nacional e internacional y se ha posicionado como una opción rentable para los productores, lo cual es verdad, ¿ya? Aquí empieza ya con el tema, metiéndole el tema. Habla de los frutos secos, que en el caso son los nogales, ¿ya? Los frutos secos, como nueces, han presentado un aumento en el consumo mundial por sus diversos atributos, etcétera, ¿ya? Y uno va colocando citas, ¿ya? Estos son respaldos bibliográficos de tesis o trabajos científicos que han señalado esto, ¿ya? En cual han desarrollado una metodología y han comprobado esto que se señala. Ustedes con las citas están afirmando lo que ustedes están señalando, ¿ya? Por eso siempre es importante, en la mayoría de los casos, o casi en todo el documento, es siempre lo que ustedes están afirmando o indicando, ratificarlo con una cita, porque está respaldando ese trabajo, ese comentario que ustedes han leído. Por eso es importante la cita bibliográfica. La próxima clase yo les voy a enseñar de cómo se busca información científica o información de cualquier tipo de base o de cualquier fuente que pueda ser útil para los diversos temas, ¿ya? Pero acá hay una cita y el formato de cómo se cita, ¿ya? También les voy a enseñar en la próxima clase, pero lo importante es que ustedes tienen que ir afirmando distintos aspectos que vayan formando en el relato, ¿ya? Después dice, el consumo de frutos secos en la dieta contribuye a tener menos riesgos cardiovasculares, correcto. Aquí está un autor que dice lo mismo, ¿ya? Después nos vamos la idea siempre es poner unos párrafos de la importancia de los hospederos que ustedes estén estudiando, algún aspecto positivo, y después se da una visión de lo que se tiene a nivel nacional, y después se aborda el problema, ¿ya? Y generalmente la introducción va a estar conformada, acá ustedes pueden ver un párrafo, 2 párrafos que hablan de los atributos, un tercer párrafo que habla de la importancia de la superficie, de los frutales, y en particular, en este caso del nogal, que siempre, nunca está de más, siempre es importante, en el caso particular de cada uno, destacar la importancia que tiene a nivel nacional, la superficie o no, exportación que se tuviera de lo que se está estudiando, ¿ya? Después damos un pequeño párrafo sobre la problemática general que tiene, en este caso hablo de la enfermedad, aquí siempre destaco cuáles son las principales enfermedades que aquejan al frutal en Chile, y después lo enfoco al tema particular de estudio, que en este caso eran los hongos que atacan a la madera y que afectan a los brazos de diversas especies frutales en el mundo, como también en Chile. Y eso es lo que uno va informando y va detallando junto con citas, ¿ya? Obviamente esto necesita una lectura previa y una información y una decantación de la información, ¿ya?
por parte de usted, a medida que se vaya interiorizando del tema, van a poder ir escribiendo, y el profesor también les va a ir afinando esta escritura, ¿ya? Y siempre se debe terminar con la problemática que se presenta y cuál es el problema. Por ejemplo, en el párrafo final, en el mundo, como en Chile, hay muchos estudios y trabajos realizados en vides, por ejemplo, sobre el control y eficiencia de protección de heridas de poda. A ver, para meterle un poquito en el contexto, y perdonen que use este ejemplo, pero en el caso de protección de heridas de poda, para que ustedes sepan en forma general, se ha hecho grandes avances y estudios en vides, pero no así en otros frutales, donde carece esos estudios. Por eso uno pone esa frase acá. En la mayoría de los frutos, nogales, manzanos, perales, lo que se le ocurra, hay muy pocos trabajos, si es que no los hay, en base a protecciones de heridas de poda, que es lo que en cierto modo me dedico, a una de las áreas que me dedico. Por lo tanto, por eso siempre pongo en este caso particular del trabajo, hay que destacar eso, ¿ya? Sin embargo, existe un escaso no en información en nogales, digo yo, hoy dando como a entender la razón de por qué tengo que estudiar lo que voy a plantear, ¿ya? Eso siempre tiene que quedar claro, en cierto modo, en el trabajo que ustedes vayan a colocar, ¿ya? Hoy en día existe una gran variedad de productos fungicidas con distintos tipos de modo de acción y formulaciones que digo bla, 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 ¿ya? Por lo que es necesario determinar cuál es el tipo de formulación más apropiado y si estos son efectivos para el control de esta enfermedad en el cultivo del nogal Chandler. Por lo tanto, a continuación, se plantea la hipótesis y objetivos del presente trabajo, ¿ya? Acá viene la hipótesis, dice, acuérdense, es un supuesto, aquí en base al conocimiento o algo que uno cree que podría ser, no necesariamente va a ser, pero eso lo vamos obviamente a ratificar o rechazar en virtud de los resultados, ¿ya? Y acá la hipótesis o el supuesto dice, la protección de heridas de poda en nogales, siempre, nombres científicos tienen que estar en forma completa y en cursiva. Los nombres científicos de un documento siempre van en cursiva. La primera vez que se escribe el género completo. A medida después que se vaya repitiendo el nombre científico y particularmente el género, después se tiene que ir abreviando. Ya. La hipótesis de heridas de podas en nogales, cultivaciones con fungicidas comerciales, disminuye la infección por este hongo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo al proteger las heridas de poda disminuye la infección. Pero, la formulación en pasta de los fungicidas mostraría una mayor efectividad en el control en virtud de las aspersiones líquidas, ¿ya? Y para eso determino un objetivo, que es determinar la eficacia del uso de fungicidas comerciales formulados en pasta y líquido sobre las heridas de poda cultivar Chandler contra este hongo, ¿ya? Eso es todo en cuanto a lo que sería una introducción del tema, ¿ya? Generalmente son de 2 a 3 páginas, tienen que ser párrafos que si bien no se dieron cuenta, tienen que ir de lo más general a lo más específico, que te va a conducir a la hipótesis. Y eso es importante, que cuando uno escribe una introducción, tiene que escribir, obviamente, tiene que estar todo alineado. No sé si se dan cuenta, pero todos los comentarios independientes asociados a este tema están todos relacionados. Habla de la importancia, los atributos, la importancia, después la importancia nacional, cuáles son sus problemas y qué problema voy a abordar. Y qué se sabe del conocimiento actual sobre el problema en el cultivo particular que voy a estudiar. Eso es lo que ustedes tienen que tener como ideas que tienen que poner ustedes mismos en sus propias introducciones. Profe, tengo una ¿Sí? duda. Sí, dale nomás, Pedro. Más que del texto que uno va a escribir, es el formato. Porque, por ejemplo, no sé si puede subir un poquito donde está Sí, la sí. hipótesis que usted hizo. Perdón. Por Ahí. ejemplo, cuando uno pasa a los subtítulos, ahí usted puso 2 espacios para llegar a hipótesis, ¿verdad? Ah, sí. Ya, Bueno, ahí, en eso lo todos los dejo libre. subtítulos, Generalmente todos los párrafos tienen que tener un espacio. ya, Excepto algunas cosas que uno quiere destacar como son la hipótesis, que le hago un espacio de más. ¿Ya? Eso ya, y es. después el objetivo en general puso 3 puntos. O No, tiene que ahí ser, hay que... claro, tiene que ser lo ideal que uno sea sistemático y tenga lo mismo espaciado entre los dos. ¿Ya? Ya, Por lo cual no quiere decir que puede estar a un espacio perfectamente, ¿ya? Yo lo dejo a 2 espacios acá en casa particular nomás, para que se destaque y se vea separado del texto,
¿Ya? Ah, entiendo. Ya. Y con los subtítulos más abajo en el texto en Ya, general esto sí, también lo mismo. esto acá también. Siempre, generalmente, viene el título principal de cada sección, ¿ya? Por ejemplo, acá pusimos introducción y generalmente, perdón. Podemos dejar 2 espacios, 2 enter, para que no esté tan pegado el título principal con los párrafos que siguen. Y eso es lo que puse acá. Por ejemplo, también 2 enter, 2 espacios. Y después, entre cada párrafo, como título secundario, también tiene que haber un enter de separación. ¿Ve? Entre los párrafos hay una separación y después entre los subtítulos, que después vamos a ir viendo que esto, esto es parte de estado del arte, pero igual me voy a adelantar, también van los subtítulos, van subrayados, destacados y van con una numeración que tiene que ir de acuerdo al capítulo, los subtítulos principales. ¿Ok? Acá hay un cuadro, por ejemplo, etcétera, pero no me quiero adelantar a eso. ¿Ya? Pero sí viene después una revisión bibliográfica de un estado del arte que después les voy a explicar de qué se trata. Pero en grandes rasgos es toda la información mundial por todas las bases disponibles que ustedes pueden encontrar en base al tema particular que van a estudiar. ¿Ya? Ahora vamos a volver al PowerPoint, pero esto prácticamente, esto es lo que ustedes tienen que lograr en cuanto a la primera clase, diga, a la primera tarea. Introducción con su portada, el título del trabajo, después un índice y después viene esto. ¿Ya? Una introducción, ojalá con varias citas, tratar de buscar citas. Yo sé que al principio cuesta, uno va siempre primero a lo que está en español, por internet, pero de a poco tienen que ir incorporando trabajos serios científicos que apoyen de una forma más, más consistente y más ¿cómo se llama? Más sólida la información que ustedes están colocando. ¿Ok? Bueno, y hay varias tesis que yo les puse como ejemplo, ¿ya? A medida que vayamos avanzando, también les puedo ir mostrando varias cosas. Pero lo importante, básicamente, aquí me adelanté para mostrarles cómo tiene que ir el control de cambio. Por ejemplo, eso es para volver al control de cambio. ¿Dónde estábamos? El control de cambio. Acá hay cosas, ¿no es cierto? Vean, supongamos que esto yo lo recibo, ¿ya? Ustedes van a recibir esto. Y después, ¿cómo se hace el control de cambio? Ustedes lo tienen que ir a revisar y ustedes lo único que tienen que ir, si están de acuerdo, generalmente tienen que estar de acuerdo, tienen que ir aceptando. Miren, voy a poner el cursor ahí. Y ese, por ejemplo, no me gusta, lo voy a rechazar. Aceptar. Aceptar. Bueno, ahí yo al aceptar todo, el documento queda listo. Y esa es la idea, que nosotros vayamos avanzando. Y la misma idea, ojalá, digo yo, también ocupen con el profesor guía. Pero conmigo van a ocuparlo, ¿ya? Es más, después toda la vida profesional se va a trabajar así. Bueno, esa es la idea, ustedes vayan aceptando y rechazando. A medida que vayan aceptando, se van a ir quitando las modificaciones y queda el documento listo. Eso es lo que quiero transmitir. El documento va quedando listo a medida que vayamos trabajando con control de cambio, ¿ya? También hay otras cosas que son comentarios, por ejemplo, que yo les voy a agregar. Acá los comentarios, por ejemplo, yo les puedo decir incorporar, por ejemplo, incorporar mayor número de citas. Yo siempre les voy a colocar citas, porque siempre me pasa, ay, profesor, yo no encontré cita, y hasta hoy en día siempre desafío a todos que por los temas diversos dicen que no encuentran, pero yo siempre encuentro. Uno, como tiene un mayor bagaje en esto, sabe buscar, ¿ya? Y después les voy a enseñar la próxima clase cómo se busca. Y acá yo les pongo varios comentarios: incorporar cita, mejorar redacción, reformular o reescribir el párrafo, etc. Y son comentarios que uno va a ir agregando, ¿ya? Y la única forma de poder, los comentarios no se van eliminando, no se van quitando con aceptando. Eso es lo que quiero transmitir. Se van aceptando todas las demás cosas o rechazando. Pero ustedes, una vez, supongamos, estamos observando esto, ¿ya? Supongamos todos, profesor, usted me mandó un comentario y yo ya lo me refiero, ya lo respondí en el documento, por lo tanto ya estoy ok, por lo tanto ya estoy ok.
Y la única forma de poder eliminar ese comentario que ustedes están respondiendo es rechazándolo. Una vez que ustedes hayan atendido a ese comentario, ¿ya? Si por ese motivo no lo hacen, no lo entienden o no lo quieren quitar, lo mantienen nomás. Pero la única forma de poder eliminar un comentario es rechazándolo. Y ahí aquí voy a mostrar, miren, rechazar. Y se va. ¿Ok? Y lo mismo pueden hacer ustedes. Pues me pueden agregar ustedes comentar a mí, profesor, esto que escribió no lo entendí. Y ustedes también pueden agregar un comentario. ¿Se entiende? Sí se entiende. Ya, muy bien. Muchas gracias, señorita. Ya. Déjenme rechazar esto y vamos a irnos a la tesis como tal. Espero, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Sabían de estas cosas? Las regletas, las comillas. Acuérdense, las comillas. Lo primero que tienen, cuando ustedes abran un Word, aquí les voy a mostrar. Lo primero que tengo que abrir un Word para que ustedes me sigan también. Y no sé si lo estamos viendo, pero lo voy a compartir. Espérense. ¿No están viendo el documento blanco? ¿Un Word en blanco? No. No, No, profe. Ya, déjeme dejar de compartir, déjeme compartir de nuevo. Paciencia, señores, paciencia. Déjenme, ¿dónde dejé el documento? Ahí está, ya. Déjenme compartir. Espérense. Voy a poner aquí. Déjenme buscar dónde dejé mi... Acá está. Compartir. Ahí está mi documento. Ya. Acá está el documento en blanco. Ya, yo escribí introducción. Siempre tiene que ir el título centrado y con letra mayúscula. A lo mejor se me olvidó, pero si observan ustedes el ejemplo que les mostré o las tesis, siempre el título principal va con una numeración, que en este caso la introducción es el capítulo 1. ¿Ya? Y esto tiene que ir siempre con mayúscula, y por si no saben, se centra, aquí yo pongo mayúscula por el que no sabía, así se pone, mayúscula, para no tener que escribirlo con mayúscula. ¿Ya? Se pone siempre las comillas que me va a indicar el espaciado de todo el documento, y bueno, tengo la regleta activada, espérense. Vamos a suponer que no la tengo. Activamos la regleta también, vamos en vista y ponemos la regleta, y ahí tenemos nuestro documento listo para empezar a trabajar. ¿Ya? Y esa es la idea, que ustedes de a poco ahora empiecen a formular su introducción, terminando con el 1.1 que va a ser la hipótesis, y después el 1.2 que va a ser el objetivo general, y 1.3 si presentase o no objetivos específicos. Y eso es lo que tiene que tener una introducción. ¿Ya? Es importante que ustedes de a poco vayan observando de cómo se va conformando, pero traté de mostrar de la mejor forma una introducción, acordarse de lo más general a lo específico. Y tiene que usted de alguna forma mostrarme en pocas palabras la temática de lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? La idea es que ustedes en la introducción me tienen que mostrar el cultivo, cuál es el problema y qué es lo que se plantea. ¿Ya? Y en eso tienen que ustedes informarme qué es lo que se sabe a nivel internacional y nacional de eso, y qué es lo que van a abordar ustedes. ¿Ya? ¿Vieron el Word? Y vieron, es fácil. Después vamos a ir viendo otras cosas a lo mejor que pueden ir apareciendo. Y les puedo enseñar, obviamente. Lo ideal es que todo esto, lo que es Word, le hubiera enseñado previamente, pero bueno, no se dio. Obviamente esto se debe haber abordado, hay un curso que es redacción, el primer año, que se debería haber abordado esto, pero bueno. Supongamos que se olvidaron o no lo recuerdan, yo solamente le estoy tratando de recordar esos aspectos que debieron haber abordado previamente. Y si no, feliz de enseñarles. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro cómo se funciona en forma muy general lo que es el control de cambio y la utilidad de la herramienta que les estoy mostrando. ¿Ya? Ya, ahora vamos a volver a la... Ay, está Washington Saldía que se había salido. Ya, don Washington, ahí está de nuevo online. Ya. Vamos a compartir el PowerPoint nuevamente.
¿Dudas, consultas sobre el formato? Yo sé que uno a medida que vaya leyendo y vaya trabajando van a surgir más dudas, pero básicamente es lo que le estoy mostrando, ¿ya? En cuanto al orden, la sangría, la formalidad, es tener uno solo escrito. Uno a medida que vaya trabajando tiene cualquier cosa, pero lo importante es que cuando ustedes vayan a entregar algo, tenerlo ordenado. Ahí lo pueden ordenar. Yo siempre a medida que empiezo a trabajar, dejo al tiro el documento ordenadito, con la sangría, el espaciado, la numeración de las páginas, etcétera. ¿Ya? Pero eso ustedes lo pueden hacer cuando estén, antes de entregarlo a mí o a su profesor. Acá básicamente era lo mismo que le estaba mostrando en el relato con un ejemplo de la tesis, solamente que yo le mostraba con otro ejemplo nomás, donde le indicaba que siempre el título principal tiene que estar con la numeración indicada y en forma centrada y con negrita y con letra mayúscula, los títulos de cada aquí lo que les indico básicamente cómo está conformado un trabajo completo de memoria de tesis, ¿ya? Trabajo final, ¿ya? Ahí indico los resultados, etc. Después aquí lo mismo que les mostré, en un ejemplo, el espaciado, cómo lo pueden colocar, generalmente ocupamos de 1 a de 2, ahí lo dejo, ocupamos perdón, de 1,5, ahí les estoy mostrando cómo se puede ocupar nomás, cómo se designa, mostrando un ejemplo del Word. ¿Ya? Que es lo que le mostré en vivo también, un ejemplo de cómo se coloca. Ahí tienen el espaciado de 0,5 que tiene que tener una sangría de 0,5 cada párrafo y el espaciado de 1,5 todos los párrafos del documento. Ahí digo lo mismo. ¿Ya? Después, solamente como para que aprendan, ¿ya? Y no cometan el error. Todo lo que ustedes mencionen como tablas son todos cuadros, y el formato de un cuadro es de esta forma que estoy mostrando, donde el título tiene que ir en la parte superior, ¿ya? Y como pudieron ver en la tesis, el cuadro tiene que ir alineado, de acuerdo, es que este no es una tesis lo que estoy mostrando, por eso no va, pero tiene que ir de acuerdo al capítulo de la tesis y al número correlativo que aparece en ese capítulo. Por ejemplo, cuadro 2.1. Quiere decir que este cuadro es de la revisión bibliográfica, que es el capítulo 2, y va en el orden correlativo 1. Por ejemplo, si fuese el caso, ¿ya? Donde sí o sí tiene que tener un título lo más autoexplicativo posible. Tiene que ser lo más completo siempre los títulos de los cuadros, como de las figuras, tienen que ser lo más completo posible, entregar toda la información posible para que sea autocomprensible el cuadro, como también la figura, para que no tengamos que recurrir al todo el documento y poder entender lo que se quiera indicar en el cuadro, ¿ya? Y así tienen que ser todos los cuadros que uno incorpore en el documento, como también las figuras. Las tablas, como digo acá, son las que representan relaciones matemáticas o estadísticas, por ejemplo, tablas de logaritmos, tablas estadísticas como Fisher, Student o Chi cuadrado. Esos son realmente tablas, ¿ya? Del inglés generalmente se ocupa table, ¿ya? Pero se usa una mala traducción y nosotros a veces ocupamos tablas, pero generalmente son cuadros lo que nosotros ocupamos. Y en el documento van a ocupar cuadros, con la excepción si van a ocupar tablas como indico acá. Y tienen que ser siempre autoexplicativos y los cuadros siempre van en la parte superior, que a diferencia de la figura, va en la parte inferior. Acá hay una figura, ¿ah? Donde tiene que ir obviamente con una numeración ordenada, correlativa, donde va la figura. Acá, claro, aquí ¿qué está malo? Ustedes deberían decir, profesor, pero esto está sumamente malo, y tienen toda la razón, está malo. ¿Y por qué está malo? Porque va una numeración X nomás. Bueno, esto lo saqué de otro ejemplo, pero si somos estrictos de la tesis, debería ir asociado al capítulo donde está colocada la imagen y al número correlativo que se presenta dentro de ese capítulo. ¿Ya? Donde tiene que ir también la característica, la descripción completa para que uno tenga una fácil comprensión de lo que se quiera mostrar con la figura. Acá, bueno, también muestro que tiene que decir... ¿Sí? Adelante nomás. Una duda respecto a eso. Solo se enumera el capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pues, si dentro del capítulo vendría siendo revisión bibliográfica. ¿Ya? Después Supongamos que abajo hay...
Ya. subtítulo que no sé, pues, dice requerimiento de DAFO Sí, climático. sí, sí. ¿Se pone solo el número del capítulo y el número de la figura o se pone el número del capítulo, el número del subtítulo No, eso no. Solamente se pone el número el número del capítulo primero y después se pone ¿Ya? el número correlativo en cual se presenta la figura dentro del capítulo. Por ejemplo, si tú Ok. tienes 10, supongamos que tú vas a tener 10 figuras, supongamos, artificialmente, supongamos que tú vas a tener 10 figuras en la revisión bibliográfica. Y esas van a tener Ujú. un orden, ¿no es cierto? Sí. Donde la primera va a tener que ser 2.1, la segunda va a ser 2.2, la segunda va a ser 2.3 porque están dentro del capítulo 2. Ya, Después, sí, sí, esas tienen que ir de entiendo. acuerdo, y así tiene que ser, ¿ya? Ujú. Por si acaso. Y obviamente cualquier cosa yo también se los voy a tratar de ir modificando y arreglando a medida si presenta algún tipo de error. Pero la idea es que traten de llegar con ese tipo de formato ya desde un principio. Lo otro importante, y nunca se olviden, los nombres científicos van en cursiva, ¿ya? En cursiva, nunca se olviden. Siempre también, en casi todas las tesis independientes, si es que o no tienen un cultivo o no, siempre la primera vez que ustedes describen el cultivo, manzano, lechuga, tomate, lo que se les ocurra, tiene que ir siempre el nombre científico de inmediato, ¿ya? Acá generalmente muestro las unidades y su símbolo que ustedes tienen que incorporar en el documento, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, les pongo, la primera vez que se menciona generalmente en el resumen, en el texto, en el escrito, un organismo biológico, planta, hongo, insecto, animal u otro, debe indicarse el binomio o trinomio latino en letras cursivas. A lo que estoy diciendo es el nombre científico. Y la primera vez que ustedes definan, siempre tiene que ir acompañado, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces los nombres científicos aparecen con los autores o aparecen los apellidos. Y para que usted sepa quiénes son esas personas, a veces aparecen 10 apellidos, aparecen 2 apellidos, aparecen 15 apellidos, dependiendo de la especie, ¿ya? Eso significa que son las personas que hayan descrito a la especie, y obviamente si aparecen más apellidos son modificaciones que han hecho a esa especie, ¿ya? Y ustedes tienen, la primera vez que lo escriben, tienen que escribirlo con todo el nombre científico, en cursiva, junto con la autoridad. Esto significa los apellidos, son las autoridades que describieron esa especie. Por lo tanto, si yo les pregunto en el examen de grado, ¿qué corresponde Borg de acuerdo a la especie Malus domestica? ¿Qué me responderían ustedes? De acuerdo a lo que les acabo de enseñar. Que es el autor que describe el manzano. Correcto. Y eso siempre lo tienen que respetar. ¿Ya? Profe, respecto a ¿Sí? lo mismo, cuando, por ejemplo, no sé, pues escribo el texto, no sé, pues el ¿Ya? manzano, ¿Sí? pongo entre paréntesis, malus Correcto. domestic work, y eso Correcto. también, eso va en cursiva. Va en nombre, solamente en nombre científico. Mira, fíjate bien acá. El autor no va no va en cursiva. Claro, sí. Solamente va en nombre científico. Ok. ¿Ya? Las autoridades no van. Y las autoridades se ponen solamente una vez. Después todo el documento tú lo escribes como malus doméstica si lo quieres repetir. ¿Ya? Pero a medida que tú lo vas ocupando, después debería ocupar la abreviación, malus doméstica. Generalmente hay una regla, y espero que todos me escuchen. Generalmente, cuando tú los tienes en los cuadros, en la figura, se vuelve a escribir en forma completa el nombre científico. No con la autoridad, pero sí el nombre científico completo. Es una excepción a la regla. Siempre, por eso yo les digo que los cuadros y figuras tienen que ser autocomprensibles y lo más completo posible, donde los nombres científicos generalmente se vuelven a escribir en forma completa. Ahí, en cierto modo, uno ve la rigurosidad del trabajo nomás. No es necesario, pero sí es un trabajo mucho más riguroso en sí. ¿Ya? Así que, por lo menos, espero que hayan aprendido que hay una autoridad siempre en los nombres científicos, y hay un nombre a la especie hay un nombre científico y siempre hay autoridades. Y esas son las autoridades que hicieron descripciones o modificaciones a esa descripción de la especie. Bueno, los elementos químicos que vamos a ocupar son de acuerdo a las variaciones ocupadas a la tabla periódica. No lo voy a hablar de cada elemento, eso lo tienen que saber ya ustedes de química orgánica, ¿ya? Y si no, está la clase, y si no hay bastantes
fuentes donde ustedes pueden recurrir a los elementos químicos, si es que lo ocupasen. ¿Quieren tomar un descanso, unos 5 minutos? Ya queda poco ya, pero ¿se quieren tomar 5 minutos? Cri, cri, Bueno, cri. profe. Ya, vamos a tomar, no 10 importa. minutos, ¿Cuánto 10 quieren? minutos mejor, profe. Bueno, señorita, tomemos 10 minutos. Ya, 10 minutos desde ahora. ¿Ya? Volvemos en 10 minutos. Son las Creo. 10:19, a las 10:29 nos vemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es su correo, profe? Mi correo, G.díaz, ¿o no? g.díaz@gmail, g.díaz@utalca.cl. Y Gracias, tengan profe. cuidado con el punto, porque si no ponen el punto le llega a otra persona. Que me ha pasado también 1000 veces, la otra persona ya me los manda siempre, pero para que tengan cuidado. Cualquier cosa, mi otro correo es gonz, G-O-N-Z, Díaz, con Z, gonz, de Gonzalo, con Z, gonz, Díaz, @gmail.com. Por cualquier cosa. ¿Ya? Así que ahora, Gracias, profe. ya, tomen su recreo. Les quedan 9 minutos. Nos vemos. No mientras tú vayas a tomar café. Ya. Y voy a compartir la pantalla. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi PowerPoint? Ahí está. Compartir. Es un minutito. ¿Dónde está? Ahí se ve la pantalla, perdón. Componentes del proyecto de memoria. Sí, ¿Ah? profe. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, profe. Ah, ya. Ya, perfecto, gracias. Ya. Bueno, ya le hablé de esto, la introducción. Generalmente tiene que ser una breve presentación de los aspectos más importantes del estudio realizado. Generalmente yo siempre les pongo un punteo, que es lo que les traté de mostrar, obviamente desarrollado con el ejemplo que les mostré de la tesis, donde uno hace un punteo. Por ejemplo, hace un punteo donde pone primero importancia del cultivo a nivel mundial, atributos del cultivo, después ponemos problemas del cultivo, qué se está haciendo y cuál es el problema particular que ustedes van a plantear o quieren abordar. Ese es más o menos un punteo y en base a ese punteo ustedes van desarrollando los párrafos. Eso es como una mejor metodología, por lo menos lo que yo trato de hacer siempre. ¿Ya? Y después la revisión bibliográfica o estado del arte del tema particular que ustedes van a abordar, también es de la misma forma. Siempre de lo más general a lo más específico, donde deberíamos terminar con la hipótesis. Es claro que de lo más general a lo más específico te tiene que conducir a la hipótesis. ¿Ya? Bueno, esto lo dije, 2 a 3 páginas, extensión, hay que tener un poder de síntesis, ¿ya? Aquí no se escribe todo, sino el mayor trabajo ustedes lo tienen que dejar después para la revisión bibliográfica. Esto es lo que quería tener como componente, que lo dije, la letra, la portada, la contraportada, la aprobación como un trabajo final, después tienen que tener ustedes, ¿ya? Lo mismo de agradecimiento a quienes quieren ustedes, a la Virgen, a Dios, a los autos, a su equipo favorito, Colo-Colo, lo que sea, ¿ya? El resumen, que es muy importante, tienen que poner la justificación, obviamente el objetivo y una mera descripción de la metodología y después los resultados más destacados. Palabras clave, después el abstract, eso siempre se hace al final. El abstract es lo último que se hace por si acaso. Lo último que hace, supongamos que vamos a estar en la etapa final de la tesis, ¿ya? No en el caso de proyecto de memoria ni memoria de título, sino el trabajo final de la tesis que ustedes tienen que entregar, el abstract es lo último que se hace. Muestro un ejemplo nomás de las cosas que faltaron. Ahí como tiene que estar constituido el índice, que tiene que ir desde un principio con la introducción. ¿Ya? Donde tiene que ir indicado sus páginas.
Y acá lo que falta, el número, aquí 1, 2, 2, 2, son páginas. Aquí le falta eso, acá, en lo que ustedes están observando. Ahí. Y siempre se coloca de donde comienza el capítulo. ¿Ya? He visto que a veces me ponen 1 a 2, 1 a 3. Solamente se pone en la página inicial en cada caso. No se ponen guiones ni de inicio a final. Siempre se indica la página de inicio, en el índice. Bueno, le hablé del número correlativo, de los cuadros. ¿Ah? Otro ejemplo nomás. También, todo centrado con mayúsculas en los títulos principales. ¿Ya? Siempre, mayúscula y negrita. Lo mismo. Yo ahora lo que me quiero ir a, solamente para terminar, irme al... Esto lo quería tener con forma completa un documento, pero lo que me quiero ir a la hipótesis. Esto es lo que ustedes tienen que tener como tesis final, ¿ya? Siempre. Bueno, va a estar la portada, pero los componentes más importantes son la introducción, que tiene que estar incorporada a la hipótesis, y a su vez los objetivos, los cuales tienen que estar alineados. O sea, la hipótesis tiene que estar correctamente alineada con todo el relato que uno coloca en la introducción, y después tienen que estar alineados con los objetivos. Eso es fundamental, ¿ya? Después viene la revisión bibliográfica o estado del arte del tema en particular que ustedes van a abordar, donde ustedes tienen que desarrollar en forma extensiva la problemática, qué se sabe, qué no se sabe. O sea, si bien ustedes en la introducción hace algo, un breve comentario, acá tienen que ser un comentario extensivo en base a toda la información disponible a nivel mundial. Bueno, está material y método, eso es importante después tener idea de qué cosas van a usar ustedes como metodología o métodos en la investigación. Y después, en cuanto a después tiene que ir la presentación de resultados y discusión. Esto es la parte ya de memoria y título, que ustedes tienen que llegar a desarrollar esto. Es lo ideal. Por eso es importante que traten de avanzar lo antes posible en las tesis. Acá hay un ejemplo más o menos que yo les traté de mostrar. Cómo está conformada una introducción. Yo les dije, uno puede hacer un punteo de varias ideas y después esas ideas las va desarrollando en párrafos. Y los párrafos siempre, ojalá, tienen que estar apoyados con referencias de peso. ¿Ya? Con referencias que te afirmen lo que tú estás indicando. No basta con lo que uno diga, que las manzanas son más importantes porque lo digo yo. Me estoy diciendo lo digan ustedes. No es que se lo esté cuestionando, pero sí tienen que haber siempre autores o trabajos que digan eso, que informen eso. Por eso los trabajos siempre que ustedes van a buscar en tesis o en artículos científicos están apoyados por citas que indican eso. ¿Ya? Lo importante es hacerse siempre de lo más general a lo más específico que te conlleve a la hipótesis. Después tú planteas tu objetivo general y el objetivo específico, si es que los presentan. ¿Ya? A veces basta con un objetivo general. No, esto es el nombre científico, lo mismo, la primera vez que se escribe, van con su autoridad que le había comentado, introducción con negrita centrada, todos los párrafos del documento tienen que estar interlineados con 1,5 y con una sangría de 0,5 en todos los párrafos. Y a su vez con un ente de separación entre los párrafos. Y todos los párrafos también tienen que estar justificados. Justificados. Justificado quiere decir que está todo esto justificado, están ordenaditos. Bueno, aquí yo doy ciertas consideraciones que ya los dije ya. A partir, ustedes tiran frases o alguna frase tips que les permita desarrollarla y con eso van constituyendo varias frases, un párrafo, que estén alineados y que uno vaya concatenado uno con el otro, que hay una secuencia lógica de lo que ustedes quieren plantear. Bueno, aquí les digo el punteo, siempre como forma general, la importancia, dónde es importante el cultivo, si es que el cultivo, no necesariamente esto mismo ustedes lo pueden plantear para cada ejemplo de cada uno, obviamente tienen que ver el tema de cada uno, pero generalmente uno tiene que ver la importancia, si es que la hay, dónde es importante, cuál es el problema que se aborda, qué soluciones hay y qué es lo nuevo que ustedes quieren plantear. Ahí pongo siempre problema específico, me falta un acento,
soluciones o estudios o causas del problema observado. Y nos va a conllevar a una hipótesis. Ya que aquí voy a poner otra hipótesis para... La hipótesis se puede basar simplemente en una sospecha de una situación observada o en resultados previos, como les dije. Y es un supuesto que va a tener una intención, que usted va intencionado. ¿Ya? De ahí la importancia de la hipótesis es la que nos da toda la investigación. La hipótesis puede ser solamente mediante mediante la observación de la realidad de nuestro entorno. Siempre vamos a observar ciertas situaciones o hechos que nos van a hacer pensar y van a decir, oye, las hojas se caen en invierno porque bajan las temperaturas, por lo tanto, si las temperaturas son más altas en el invierno, las caídas de hojas deberían ser menores. Por ejemplo, acá hay otra hipótesis. Estamos observando, por ejemplo, vemos racimos, perdón que dé tanto de enfermedades, pero es lo que me manejo, pero igual voy a dar otro ejemplo. Miren, por ejemplo, tenemos racimos, ¿ya? De uva. Esto es Vitis vinifera, ¿ya? La planta. La vid, esto estamos cercanos a cosechas. Por ejemplo, creemos que se ven así como tienen que estar, ¿no es cierto? Pero mediante la observación de nuestro entorno nacen preguntas y después de un tiempo aparece esto, donde vemos como, perdón, se me adelantó, se me atrasó. Ya. Donde vemos este tipo de racimos que se ven con bayas rotas, pudrición, presencia de micelio gris, y nosotros definimos, la primera pregunta, ¿esto estará sano? ¿Nos comeremos esto? Creo que no, ¿no es cierto? Creo que algo raro hay. Por lo tanto, definimos esto como un problema. Y ahí uno se hace una pregunta, ¿los racimos se pudren solo por ejemplo, solo por Botrytis cinerea? Y para responder a esa idea nos planteamos una hipótesis, en base a trabajos previos o a la literatura que indica. Y la hipótesis es donde va con una intención. Y aquí yo digo que la pudrición gris del racimo que ustedes están observando es causada por especies de Botrytis. Yo estoy diciendo que son varias especies. Y para eso tengo que realizar un muestreo, donde voy a tomar un muestreo de varias racimos de distintas zonas, por ejemplo, para ver si esa pudrición gris de los racimos es realmente causada solamente por Botrytis cinerea o es a su vez es causado por varias especies de Botrytis, como puede ser Botrytis prunorum, Botrytis sinoali, Botrytis caroliniana, etc. ¿Ya? Y por eso uno plantea la hipótesis. Después de la hipótesis tiene que ir en un objetivo. Es la acción que constituye la finalidad de la investigación. Va con una acción. Es determinar, investigar, evaluar. Es un verbo que va con una acción. Acá solamente un objetivo es determinar la eficacia de los fungicidas tanto aplicados en forma preventiva contra unos hongos durante el almacenaje de fruta. Y acá dejo más o menos algunos ejemplos. El objetivo es la acción, debe responder a la pregunta que nos planteamos en la hipótesis, que tiene una intención. Y aquí debemos empezar con un verbo en infinitivo. Y aquí doy varios ejemplos. Demostrar, determinar, analizar, evaluar, comprobar, describir, detallar. Se debe denotar la búsqueda del conocimiento, y eso lo hacen ustedes en forma un verbo en infinitivo. Los objetivos ya vienen perfilados en la hipótesis en cierto modo, y deben ser totalmente congruentes con la misma. Eso es clave. Me adelanto a lo mejor para el futuro, siempre los proyectos que ustedes puedan postular en el futuro, según el área que se desarrollen, los proyectos, tanto para personas productores como para investigadores, profesores, de lo que a ustedes se les ocurra, tienen que estar los objetivos siempre coherentes con la hipótesis. Eso es algo que se evalúa y tiene que ser así. Eso es clave. Porque muchos, créanme, algunos ponen ciertas ideas, pero los objetivos a veces no responden a esa hipótesis. Y ese planteamiento obviamente trae una falla y va a conducir a una menor valoración de la puntuación si es que se está evaluando ese tipo de proyecto. ¿Ya? La correcta exposición, redacción y determinación del objetivo es clave para todo trabajo científico.
Y la tesis así lo es. Señores, eso es por mi parte, espero que haya quedado claro. Obviamente deben tener dudas, pero lo importante es que de a poco vayan trabajando y lo invito a que vayan a trabajar, háganse un punteo, empiecen a trabajar desde ya, porque créanme, el tiempo avanza. ¿Ya? Yo sé que tienen otros cursos, pero esto, créanme que esto se demora, hay una decantación de la información, uno puede tener un tema, pero falta la información, faltan los artículos, faltan las tesis, y eso tienen que ustedes ir de a poco preguntando, consultando, o el mismo profesor les manda información, etcétera, ¿ya? Así que los estimulo a que de a poco vayan buscando información de acuerdo a los temas de cada uno, ¿ya? Y consultando al profesor o al equipo de trabajo, y respaldándose también con trabajos o tesis que sean similares a lo que estén realizando. Use también las tesis que yo les he subido, en cierto modo, si les sirve, pero también les sirve como un formato general de lo que uno tiene que tener en la rigurosidad del trabajo, el uso de tildes, las comas, los puntos. Y eso, pues, señores. ¿Ah? Dudas, consultas, reclamos, uno lo trata de hacer lo mejor posible dentro de las condiciones. Así que nada, pues no me queda más que decirles esto y cuidarse y nada. Esto va a estar grabado y lo voy a tratar de subir hoy día lo antes posible para que quede disponible en la clase. La clase ya está disponible por si acaso, ¿ya? Y la grabación lo voy a subir a medida que esté lista. Ojalá hoy día o entre hoy día o mañana. Voy a dejar de grabar, espérense, ¿cómo se pone esto? Voy a dejar de compartir. Ay, Diana Cornejo estaba afuera, recién me di cuenta. Pero bueno.